y no tenían heredad. Única tribu de las 12. Amén. Viene ahora el primer diezmo obligatorio. El primer diezmo era obligatorio de los animales y las agriculturas. Y había que diezmar cada año. Los dueños de tierras y de animales obligatoriamente tenían que diezmar para los levitas. ¿A usted se le ha estipulado un diezmo alguno como obligación? No lo hay. Era exclusivamente para los terratenientes, los que tenían tierras que se cultivaban y los que tenían animales. Era obligación, no era si querían. Por eso la ley a nadie perfeccionó. Según Hebreos, que lo tomamos ahora, la ley a nadie perfeccionó. Entonces, ¿qué pasaba con la ley? ¿Era que la ley era impura? No, la ley era austera, era santa, era pura, pero a la vez era inflexible. Pero la ley a nadie purificó. A nadie la ley perfeccionó. Por eso era necesario de que viniera el segundo pacto, el nuevo pacto. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Repito, el primer diezmo era obligatorio de los animales y la agricultura cada año. No lo daban los pobres. De ahí que los judíos estaban robando a Dios, pues le pertenecía a Dios. El diezmo le pertenecía era a Dios. Amén, le estaban robando a Dios. Ahí está Malaquías 3:8. En Deuteronomio 12, 10 al 11 y 18 y 17 y 18 habla de un segundo diezmo anual. El segundo diezmo anual. El primer diezmo obligatorio era para los levitas. El segundo diezmo anual. Según este pasaje, yo lo denomino el diezmo de los festejos religiosos nacionales. Aquí ya vienen las confraternidades. ¿Le parece muy justo, hermano, que los hermanos que vengan de determinadas ciudades a una confraternidad, por decir, de Barranquilla, acá Medellín, a una confraternidad, hermanos que vienen escasamente peladitos con el mero pasaje y a apretar cintura? ¿Les parece, hermano, muy correcto que ese hermano que ha sido fiel en la congregación, que ha llevado entre comillas los diezmos allá al pastor, porque se le lleva eso al pastor, no tenga siquiera, hermano, comida y techo aquí en donde se va a hacer la confraternidad? Este diezmo que vamos a mirar, ese diezmo era para ello. El pastor, en este caso el levita, cuando recibía ese diezmo, no lo podía distribuir sino solamente para las festividades religiosas nacionales. Aleluya. Nacionales. El que estaba en determinado lugar tenía que venir acá y no tenía que preocuparse, porque como habían dado los diezmos, allá estaban los diezmos, ahí venían los pobres, los huérfanos, las viudas, ellos no tenían, hermano, con qué transportarse, entonces llegaban acá, a ellos se les pagaba todo, y llegaban acá y podían estar tranquilamente alabando a Jehová, glorificando a Dios, porque ahí lo tenían todo. Y dice la palabra que comían todos en paz. Aleluya. No había desespero. No había, hermano, ¿por qué preocuparse? Ay, ¿ahora qué voy a comer? No, ahí estaba, los levitas tenían que distribuir esa platica, esos alimentos, perdón. Aleluya. Leámoslo, hermano. Gloria a Dios, santo. Deuteronomios 14. Es que esto no es bla, bla, bla. Los que están aplicando el diezmo mal aplicado, hermanos, se metieron en una camisa de 11 varas muy tremenda. Aleluya, gloria a Dios. 28 y 29.
Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero. Oiga bien, mire los que se van a beneficiar, hermano, mire los que se van a beneficiar, mire los que se van a beneficiar. Primero los levitas que no tenían heredad ni parte. Luego los que se van a beneficiar son el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán ¿qué? Ay, hermano. Entonces, hermano, se está distribuyendo mal el diezmo. Si es que así fuera, hermano, era obligación que el levita, hermano, al recibir los diezmos lo guardaran, hermano, en la ciudad donde se iba a celebrar ese día, hermano. Se iba a hacer esa solemnidad. Y llegaban, hermano, a esa festividad, hermano, el pobre, la viuda, el extranjero, hermano, el huérfano, todos aquellos llegaban y no tenían que preocuparse. ¿Todos qué? Se saciaban. Se saciaban. ¿Usted imagina, hermano, venir usted a una confraternidad, hermano, de Barranquilla, hermano, con el mero pasajito, y usted llegar ahí a alabar a Dios y la tripa silbando, hermano, y pensando, hermano, ahora... No, yo más bien me quedo aquí ayunando todos estos 4 o 5 días, porque salgo allá a las casetas y veo a los hermanitos allá comiendo, y qué triste. Ay, hermano. Aleluya. Cambio, ese hermano podía tranquilamente alzar las manos, glorificar a Dios, aleluya. ¿Se está distribuyendo mal los diezmos o no? Aleluya. Por eso les da duro. Les da duro despojarse de ese dinero que ha sido adquirido, hermano, para enriquecerse. Y están ignorando al necesitado, al pobre, al menesteroso, aleluya. Si se da cuenta, hermano, que había que distribuir bien ese diezmo, aleluya, para las necesidades en las festividades del pueblo. Aleluya. Llegaba la viuda, el extranjero, el huérfano, el pobre, el necesitado, tranquilo mismo, allá hay comida. Vaya al templo, alabe a Dios tranquilo, y cuando lleguemos vamos a coger todos aquí los becerros y esto y aquello del sacrificio que hicimos acá, y vamos a comer todos en común. ¡Aleluya! Todos en común. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Aleluya. Ahí es donde dice: traiga los diezmos y haya alimento en mi casa. Aleluya. No faltará el alimento para el levita, para el extranjero, para la viuda, para el necesitado, para el pobre, para el menesteroso. No faltará el alimento en mi casa. Barriga con hambre, hermano, no funciona. Por mucho que usted, hermano, esté alabando a Dios, hermano, y empieza a chillar a tripa, hermano, usted tiene que ir a buscar la jartiña. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, que es sabiduría, Él sabía que iban a llegar los pobres, los necesitados, los extranjeros, los huérfanos, la viuda, hermano, y a ellos había que atenderles, había que suplirles. ¡Aleluya! A ellos no les decía: ahorren el año, para cuando vengan acá no tengan que lambisquearle a nadie. No, tranquilo, eres pobre, no se preocupe. Allá está el levita con los diezmos que los tiene que saber distribuir para el necesitado. ¿Y usted cree que Dios, hermano, daba testimonio al levita? ¿Quién era el necesitado? ¿Quién era el menesteroso? ¿Quién era la viuda y quién era el huérfano? Sí, porque si le mentían a Dios y caía fulminante al suelo. Aleluya. El levita no tenía que hacer tanto esfuerzo. Ay, Señor, ¿y cuál es el necesitado? ¿Cuál es el menesteroso? No, tranquilo, ay, aquí yo daré testimonio, yo daré testimonio, yo daré testimonio, yo daré testimonio. Al nombre de Cristo damos gloria. A diferencia de ahora. Ahora uno tiene que pelarse las rodillas, hermano, porque llegan a las congregaciones vivachos. Llegan, hermano, vivachos, pícaros, a robar en las congregaciones, porque como el pastor es generoso. Amén. Estos diezmos se usaban para ayudar al extranjero, el huérfano y las viudas. Se constituía en una cifra de 3 y 1/3 de cifra por ciento. Explico esta cosa. Se constituía en una cifra de 3 y 1/3 de cifra por ciento, adicionales por año de dádiva necesaria.
cada 3 años. De ahí que los levitas eran los encargados de la distribución de todos los tipos de diezmos. Todos los tipos de diezmos. Números 18, 26 al 32. Números 18. Aleluya. 26 al 32. El levita tenía que distribuir porque fue mandato de Dios que él tenía que distribuir los diezmos. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomares de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Al decir diezmo de los diezmos, era porque ahí estaba el diezmo para él, el diezmo para los huérfanos, el diezmo para la viuda, el diezmo para el pobre, el diezmo para el huérfano, etcétera, etcétera. Y el diezmo para las festividades. Alabado sea el nombre del Señor. Y se os contará vuestra ofrenda como granos de la era y como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubierais recibido de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. Y de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas por fruto de la era y como fruto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar. Oiga bien. Y lo comeréis en cualquier lugar. Al decir lo comeréis en cualquier lugar, quiere decir donde se vaya a celebrar la fiesta determinada, ahí lo comerán. No va a irse nadie con hambre. Aleluya. No va a irse nadie con hambre. El levita, hermano, tenía que estar pendiente. Él era guardián. A ver, hermano, ¿ya comió? Le dieron un pedazo de pierna del ternero que allá ofrecimos. Ah, hermano, tengo... Vaya. Aleluya. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia. Oiga bien, aleluya. Ay, hermano, llegaba la familia, la confraternidad, allá al evento religioso, hermano, y tenía que estar tranquilo, no estaban pendientes, mi amor, si hay alguna cosita para hacer. Mire que es que terminamos ahora de adorar a Jehová, y entonces, ¿qué? ¿Y los niños qué? Aleluya. Aleluya, vosotros y vuestra familia. Pues es vuestra remuneración. Oiga, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo del testimonio. Y cuando vosotros hubierais ofrecido de ello lo mejor suyo, no llevaréis por ello pecado. Y no habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Qué mandato para distribuir, hermanos, los diezmos. Estos 3 diezmos de la época de Moisés eran impuestos. Eran obligatorios, hermano, llevarlo los que tenían forma, hermano. Vuelvo y le digo. Una persona que trabaja, hermano, la albañilería, la construcción, etcétera, etcétera, no eran los que diezmaban. Los lustrabotas, los pescadores, por decir así, no eran los que diezmaban, sino los dueños de tierras, los dueños de animales. Y ellos tenían que hacerlo de obligado. Porque si no, ¿qué? Si ellos no diezmaban, ¿qué pasaba? Llegaba el saltón y el pulgón y acababa, hermano, con la siembra. Aleluya, llegaban, hermano, esos animalitos, hermano, la oruga, esos grillos, hermano, aleluya, y acababan con todos los cultivos. Ahí está el versículo 11 como promesa de Malaquías 3, hermano, que si ellos, hermano, diezmaban, hermano, sería libre de las plagas. Entre otras palabras, Dios echaba el insecticida. El insecticida, hermano, para esos animales era que diezmaran. Y de no, hermano, llegaba toda esa plaga y arrasaba con los cultivos. Amén. Y en el tiempo, hermano, cuando Cristo establezca el milenio aquí en la tierra, va a suceder algo maravilloso. Todo, hermano, el que se presente allá en el lugar santísimo, por decirlo así, hermano, donde está radicado Cristo, hermano, ese año cuando llegue a adorarlo, si se presenta con la mano vacía, hermano, al otro año no le lloverá. Eso es para el milenio. Eso es para el milenio. Eso es para el milenio. Sí habrá juicio en el milenio. Aleluya. Era un impuesto obligación.
de obligación. Una tributación obligatoria usada para financiar el gobierno humano. Para financiar el gobierno humano instituido divinamente de Israel. Aleluya, a Cristo damos gloria. Esto sabe bueno, hermano. Y ahora viene el diezmo, o sea, el diezmo adicional. ¿Cuál es el diezmo adicional? Había que adicionar otro diezmo más. Levíticos 19, 9 y 10. Mire el diezmo adicional. Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu taza, de tu asa, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí está, hermano, el diezmo adicional. Lo hay en las congregaciones. En donde aplican los diezmos, hermano, hay el diezmo adicional. ¿Y sabe para quién era el diezmo adicional? Para cuando llegaba a la congregación un extranjero. Viene, por decir, de Panamá un creyente. A ese creyente había que sostenerlo, por decirlo así. Llegaba un pobre a la congregación, hermano, y había que sostenerlo. Está el diezmo adicional. ¿Qué es este diezmo adicional? Era una participación en las utilidades para los pobres y los extranjeros. Explico qué era este diezmo. Mire cómo era este diezmo. Todos los dueños de las tierras, hermano, de los cultivos, hacían sus recogidas, ¿sí o no? Recogían todo el producto. Ese dueño de ese cultivo no podía dejar los árboles sin frutos. No podían, hermano, no podían dejar que los que estaban recogiendo la cosecha recogieran lo que cayera al suelo. Porque había que dejar lo que algo en los árboles, en las plantas de producto, tenía que dejar algo. Y lo que caía ahí lo tenía que dejar ahí. Para cuando llegara el extranjero, inmediatamente iba y buscaba ya en esos cultivos y allá cogía, o si no del suelo. Era para ellos. Amén. Sumando todos estos diezmos, más el impuesto adicional, suman más del 25% en impuesto anual. Mire todo lo que tenía que diezmar. No era solamente el 10%. Claro que ahora se les va a abrir la curiosidad a estos pícaros, hermanos, y van a aplicarle ya no diezmos, sino el 25% al pueblo. ¡Aleluya! Porque si vamos a lo correcto es el 25%, no el 10%, es el 10%. Era el 25% que tenían que dar los dueños de animales y de los productos. Oiga, todo eso suma más del 25% en impuesto anual sobre la renta para el gobierno teocrático de los hebreos. Era mucho más que el 10% que muchos predicadores erróneamente citan para reforzar su argumento para el diezmo obligatorio en la actualidad en dichas congregaciones. Este era el espíritu de la vida teocrática que regía. ¿Cuál era el espíritu de la vida teocrática que regía en el pueblo hebreo? Según Números capítulo 18, verso 26 y al 32. Y Deuteronomios capítulo 24, verso 19 a 22. Leo Deuteronomios capítulo 24, que ya leímos Números 18, 26 al 34. Al 32, perdón. Deuteronomios capítulo 24, verso 19 al 22. Este es el espíritu que regía en el pueblo hebreo. Cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gaviña en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será, porque
porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recogerás las ramas tras de ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. La respuesta a la pregunta que hice, ¿por qué Dios obligó al pueblo a que diezmara al extranjero? Es porque ellos fueron extranjeros en tierra de Egipto. Amén. Y allá el pueblo hebreo, al diezmar obligatoriamente para el extranjero, eso era un recordatorio que ellos, cuando estaban allá de extranjeros, de extraños en esa nación, padecieron muchas necesidades, y que como ellos lo vivieron en carne propia, no hagan pasar necesidades al extranjero, que no paguen con la misma moneda. ¿Sí sabe por qué? Ya se dieron cuenta por qué era que había que apartar el diezmo para el extranjero. Porque ellos fueron extranjeros en tierra de Egipto. Y usted sabe que un extranjero, hermano, lleva del bulto. Así hasta esté económicamente bien, lleva del bulto. ¿Estamos de acuerdo? Para eso había que apartar el tiempo, para que ellos se acordaran de que ellos fueron extranjeros en Egipto, que allá sufrieron, hermano, las verdes y las maduras. Allá llevaron del bulto. ¿O no? Eso de que por qué nos ha sacado de Egipto, donde allá comíamos borregos, comíamos las cebollas, ya que eso era mentira. Donde en la olla abundaba la carne, mentira. Mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Además, el año séptimo tenían que dejar que la tierra descansara. Amén. Aleluya. En este caso, cada 7 años había que dejar que el pueblo descansara de diezmar. Que esos terratenientes descansaran de diezmar. A ellos, a los 7 años, cada 7 años, no se les obligaba a diezmar, ellos tenían que suspender el diezmo. No podían dar diezmo cada 7 años. Porque era pérdida para ellos, porque la tierra había que dejarla descansar. Y usted se imagina, por ejemplo, cuando usted esté en esos momentos donde usted estaba bien apretado económicamente y usted tener que sacar su platica, hermano. ¿Cierto que a usted le ardía? A usted le ardía, seamos sinceros. Seamos sinceros. ¡Ay! ¿Y yo que tengo que pagar servicio? ¡Ay! ¡Aleluya! ¿Sí o no? Le dolía, le ardía, hermano. ¿Sí o no? Amén. Ay, Señor. Ay. Nos ardía, alabado sea el nombre del Señor. Ahí está Éxodo 23, del 10 al 11. Cada 7 años, hermano, no se diezmaba. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra, y ya llegarás su cosecha. Mas el séptimo la dejarás vacante y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás de tu viña y de tu olivar. Primero que todo, para que la tierra descansara. Pero como usted sabe que al no haber recogida, al no recoger, cierto que ahí están los arbolitos. Por ejemplo, vaya, mire, por ejemplo, hay arbolitos que están abandonados por ahí en las casas, hermano, en los campos. Y usted ve allá guayabitas, ¿sí o no? ¿Deja de producir? No deja de producir. ¿Para quién era ese fruto? Para los pobres, para los necesitados, hermano. Llegaban y pasaban por ahí, porque ellos sí, a eso sí no les podía cesar, hermano, el diezmo. Ellos tenían que comer porque el pobre de ese año no iba a aguantar cintura. Amén. Había que dejar eso para que el pobre, cuando veía un rico de esos, que se entraba un pobre, no lo podían agarrar a punta de piedra, ni echarle los perros como hoy día hace la gente. ¿Sí o no? Déjelo. Eso es para ellos. Era mandato. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Dios es muy justo, ¿sí o no? Y resulta de que el pobre no alcanzaba a saciarse porque había mucho. ¿Entonces para quién era el resto? Para los animales del campo, para las bestias.
coman, llénense. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, hay que estar muy activo, muy pendiente. Alabado sea el nombre del Señor. Además, el séptimo año tenían que dejar que la tierra descansara, y lo que la misma produzca era para los pobres y las bestias. Luego, un tercio de impuesto anual para financiar y mantener el templo. Había que también llevar un diezmo anual para financiar el templo. Gloria a Dios. Amén. Eso lo podemos llamar, por ejemplo, que usted llegue y vea que la necesidad aquí en la iglesia, hay que pintar esto y aquello, hay que hacer esto y aquello. Usted debe sentir en su corazón una obligación para aportar a la iglesia para esa necesidad. Amén, porque el templo no lo podían dejar descuidado. Alabado sea el nombre del Señor. En su totalidad, los 3 diezmos, el impuesto sobre la participación en las utilidades, el reposo de la tierra cada 7 años y el impuesto para el templo, suma más del 25%. Hay que tener mucho cuidado con lo que damos y con lo que tenemos. Jesús estaba observando con gran interés lo que usted y yo damos. Lo hizo en aquel tiempo con aquella mujer en aquella congregación. Pues la naturaleza de nuestra dádiva revela mucho sobre nuestro carácter espiritual. Usted sabe, hermano, que conforme usted sea dado para dar, revela su carácter espiritual. Revela. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí lo vimos allá en Marcos capítulo 12, verso 41, Mateo 6, 19 al 21. Y hay que decir, como dijese Efraín. Mire lo que dijo Efraín en el capítulo 12, versículo 8 de Oseas. Capítulo 12 de Oseas. Versículo 8. Y 9. Mire lo que dijo Efraín. Es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Pero mire lo que dijo Efraín en el versículo 9. Efraín dijo: ciertamente yo he enriquecido. Hermano, qué bueno que usted diga: sí, he sido rico, me he enriquecido, tengo cuenta bancaria, tengo un buen carro, tengo una buena moto, tengo una buena casa, tengo un buen negocio. Es bueno que usted lo diga, es bueno. Porque es bueno que usted, hermano, tenga, hermano, posesión, es bueno, porque usted lo puede tener. Amén. Pero mire lo que dijo este hombre: he hallado riquezas para mí, ¿sí o no? Pero lo más hermoso es: nadie hallará en mí iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos. Tengo riquezas, mejor dicho, me he enriquecido, he sido próspero, pero nadie puede hallar en mí iniquidad, ni en todos mis trabajos. Entre otras palabras, nadie puede decir que lo que he adquirido, lo he adquirido ilícitamente, sino que lo he adquirido es con el sudor de muchos. Eso es para tenerse en cuenta. Todos tenemos que tener mucho cuidado. ¿Para qué queremos tener posesiones? ¿Para qué queremos tener riquezas? Yo deseo tener riquezas, porque ¿quién no? Pero lo deseo, hermano, con intenciones que honren y glorifiquen a Dios. Y es así, hermano. Si no ha de ser para honrar y glorificar a Dios, hermano, como dijo el apóstol Pablo, manténme con el sustento y el abrigo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Que no nos dé más, hermano, porque de pronto nos puede dañar. Amén. Pero si yo, hermano, he de tener riquezas para saberlas distribuir, hermano, a cada necesidad, amén, que así sea.
Que Dios, hermano, nos bendiga a cada uno en particular. Que Dios nos ayude, hermano, a distribuir lo que tenemos. Gloria al